Saludos, en esta ocasión vamos a estar trabajando la nomenclatura de los compuestos inorgánicos a modo de resumen. Vamos a iniciar entendiendo qué es lo que ocurre con los elementos. Ya vimos en la unidad anterior que los elementos pueden oxidarse, reducirse, según van reaccionando. Aquí tenemos como una pista para poder encontrar cuál es el estado de oxidación con el que está trabajando un elemento. Dependiendo en el lugar que se encuentre en la tabla periódica, si partimos desde cero o si partimos de la fórmula del compuesto, determinar cuál es el estado de oxidación. Primeramente, saber que a partir de esos iones, los cationes tienen el mismo nombre del elemento: ion sodio, ion magnesio, ion potasio, y así sucesivamente. Ion calcio, ion bario. Para los elementos que son representativos, los grupos A. En los grupos 3A y 4A podemos encontrar estado de oxidación variado, como por ejemplo, elementos mayores, es decir, a partir del tercer periodo hacia abajo, pueden formar más de un estado de oxidación. Uno con carga igual al grupo en que se encuentra y el otro igual al grupo que se encuentra menos 2. Si tenemos el plomo 2 de referencia, cuando se oxida y pierde 2 electrones, el siguiente serían 2 electrones más adicionales que ha perdido. Ese serían 4. Plomo 2 y plomo 4, que también se llamaría plomo 2 o plomo plumboso, plomo 4 o plomo plúmbico. Metal de transición, más de un ion posible. Puede variar, puede tener, además del hierro, que tiene 2, hierro 2, hierro 3, podemos ver el manganeso, que puede tener más estado de oxidación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependiendo del tipo de compuesto que haya formado. Aquí tenemos unos iones distribuidos en diferentes grupos. Tenemos el ion litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, magnesio, calcio, estroncio, bario, aluminio, zinc, plata. Tenemos el cromo con estado de oxidación 2 y 3, el hierro, estado de oxidación 2 y 3, el cobalto 2 y 3, el cobre 1 y 2, el mercurio 1 y 2, el estaño 2 y el plomo con el 2. Y recordar que también tenemos el plomo 4. En iones negativos, que ya sabemos que son los aniones, lo vimos anteriormente en la clase anterior, que está grabada y colgada en el canal. Tenemos hidrógeno, que se encuentra en el grupo 1, aunque no es un metal alcalino, pero tiene un solo electrón y forma el ion hidruro. El flúor, que está en el grupo 7, 7 menos 8, da menos 1, forma el ion fluoruro. Y así sucesivamente, el ion cloruro, bromuro, yoduro, excepto el oxígeno, que no cambia el nombre, sino que lo llamamos como ion óxido. El ion sulfuro y el ion nitruro. Entonces, para nombrar esos aniones formados por no metales monoatómicos, la carga de estos aniones es igual al número de grupos menos 8, como le mencioné anteriormente. Para nombrar esos iones, se toma el nombre raíz del elemento y se agrega el sufijo uro, excepto el oxígeno, que ya lo vimos anteriormente. Fluoruro, óxido, nitruro, hidruro. En el término de este ion, cianuro es diatómico, pero se trata como monoatómico. Lo vamos a ver al final con unos ejemplos de iones poliatómicos que vamos a observar. Para referirnos a los oxianiones, diferente cantidad de oxígeno para un átomo central,
se le van a ir agregando átomos de oxígeno. Generalmente ese átomo central es no metálico. Estos iones, que son aniones, está cargado negativos, le llamamos iones poliatómicos o aniones poliatómicos. Cuando el elemento solo forma un oxianión, este termina en ato. Cuando hay dos oxianiones que envuelven el mismo elemento, puede ocurrir esto. El que tiene menos oxígeno termina en ito, el que tiene más oxígeno termina en ato. En este caso, el ion nitrito y el ion nitrato. Tenemos combinados oxígeno y nitrógeno, solo que está incrementando la cantidad de oxígeno. Igualmente para el ion sulfito, que tiene 3 oxígenos, y el ion sulfato, que tiene 4 oxígenos, provocando que el estado de oxidación del azufre cambie de 4 a 6. Esta regla aplica para los elementos de los periodos de 3 en adelante en la tabla. De los elementos del periodo 2, el oxígeno y el flúor no forman oxianiones. Es decir, cuando decimos que el oxígeno y el flúor no forman oxianiones, es que no se combinan para formar oxianiones. Pueden formar óxidos, pero no pueden formar oxianiones. Es decir, un flúor con más de un átomo de oxígeno. El nitrógeno forma 2 oxianiones, pero con carga -1. El nitrato y el nitrito, que ya lo vimos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de iones para los grupos 5, 6 y 7A, para los elementos representativos. Con un elemento Z, por ejemplo, para el grupo 5, tenemos un ion con un átomo Z, con 3 oxígenos y con 4. Para los sufijos tenemos ahí los nombres que lo caracterizan, como el fosfito con 3 oxígenos, menor estado de oxidación, y fosfato con 4 oxígenos, mayor estado de oxidación. Para el grupo 6 tenemos la combinación igualmente de 2 iones poliatómicos para un elemento donde tiene 3 oxígenos y 4, para los sufijos de sulfito y sulfato en el caso del azufre. En el grupo 7, aquí incrementa el número de posibilidades de los oxianiones y tenemos un átomo Z como ejemplo, el cloro, un átomo de cloro y un átomo de oxígeno, se llamaría hipoclorito, el ion. Si tenemos un átomo de cloro y 2 átomos de oxígeno, se llamaría clorito. Con un átomo de cloro y 3 de oxígeno, clorato. Con un átomo de cloro y 4 átomos de oxígeno, perclorato. Y esto puede formar muchísimos compuestos, ya sean ácidos o sales, según reacción. Este es un resumen de la parte de cómo se nombran esos iones que se forman en combinación con el cloro, con el yodo, con el bromo, que son elementos del grupo 7A, halógenos. Cuando hablamos de estas terminaciones, estamos hablando de las cargas o estado de oxidación que tiene el elemento y va relacionado con la cantidad de oxígeno que reacciona el cloro. Un ejemplo, el que tiene la segunda menor cantidad de oxígeno termina en ito, es decir, clorito. El que tiene la segunda mayor cantidad de oxígeno termina en ato. El que tiene la menos cantidad se le agrega un prefijo hipo para diferenciarlo en la terminación porque termina en ito igual que la segunda cantidad de oxígeno. Ambos terminan en ito. Por tal razón se le agrega hipo, si es cloro, clorito.
hipoyodito, hiporobromito. El que tiene más oxígeno tiene prefijo per y termina en ato. Perclorato, perbromato, peryodato y así sucesivamente. Aquí tenemos otros iones poliatómicos. Primero es el ion carbonato, que proviene del ácido carbónico. Esos ácidos los vamos a ver a profundidad a medida que vaya colgando informaciones de los diferentes temas, pero mientras tanto voy a ir citándole las informaciones. El acetato, el ion acetato, que proviene del ácido acético. El permanganato, que podemos ver sales muy comunes como el permanganato de potasio. El hidróxido, que se caracteriza por representar las bases y alcoholes. El ion oxalato, proveniente del ácido oxálico. El ion cromato, que lo podemos ver en diferentes sales. Cromato de potasio, cromato de sodio. Igualmente el dicromato, misma identidad de elementos para los dos iones, cromato y dicromato, pero está cambiando la cantidad de los elementos. Para los compuestos iónicos, de cómo nombrarlo, tenemos esos pasos. Se escribe el nombre del anión, es decir, que va de derecha a izquierda. Se escribe la preposición de. Se escribe el nombre del catión. Ejemplo, cloro y sodio. Se habla del anión primero, cloruro de sodio. En la nomenclatura de compuestos iónicos no se utilizan prefijos que denoten la cantidad de átomos de cada elemento presentes en el compuesto. Así que no hay que contar, sino nombrar los respectivos aniones con su sufijo y sus cationes. Ácidos, si el anión del ácido termina en uro, construya el nombre del ácido combinando por hídrico. Es decir, un compuesto molecular que lo vamos a colocar en agua y se va a ionizar. Ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido yodhídrico. Si estuviéramos trabajando los compuestos directamente, no en agua, si compuestos moleculares, no se llamarían así. Esa parte la vamos a revisar más adelante en los compuestos moleculares binarios. Aquí vemos cómo nombrar ácidos respecto a un ejemplo de un halógeno, como es el cloro. Tenemos el más pequeño, el ion clorito, con un hidrógeno, ácido hipocloroso, pero también tenemos otro ácido que termina en oso, pero ahora sería ácido cloroso, que es la segunda cantidad de oxígeno para el átomo central, que es el cloro. Para el caso de el ion clorato, ya tendría una terminación de clórico, ácido clórico, y para la terminación con 4 oxígenos sería perclórico, es decir, ácido perclórico. Aquí tenemos algunos nombres, iones, fórmulas de ácidos y sales procedentes de esos ácidos con sus respectivos nombres. En el caso del cloro, con esta oxidación 1, 3, 5, 7, tenemos las fórmulas y los nombres: ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico, ácido perclórico. Si reaccionaran con la base correspondiente, en este caso una base de sodio, hidróxido de sodio, formaría entonces su respectiva sal: hipoclorito de sodio, clorito de sodio,
clorato de sodio, perclorato de sodio. Y así sucesivamente. Ahí tenemos el nitrógeno con dos grados de oxidación, 3 y 5. Ácido nitroso, ácido nítrico, nitrito de sodio, nitrato de sodio. Para el azufre, 4 y 6. Sulfito, es decir, ácido sulfuroso, sulfato, ácido sulfúrico. Respecto a los iones, que el ion con 3 oxígenos es sulfito, con 4 oxígenos, sulfato. Y forman su respectiva sal, sulfito de sodio, sulfato de sodio. Algo importante es saber que esos hidrógenos están enlazados a los oxígenos del ion poliatómico. Aniones de los ácidos polipróticos, es decir, ácidos que pueden liberar más de un hidrógeno. Tenemos el ácido fosfórico que contiene 3 hidrógenos, el ion dihidrógeno fosfato o fosfato diácido, que ya ha liberado un hidrógeno, el ion hidrógeno fosfato o fosfato ácido, que ya ha liberado 2 hidrógenos a partir del ácido original, el ion fosfato, que ya ha liberado los 3 hidrógenos del ácido original. El hidrógeno sulfito, cuando ha cedido uno de sus hidrógenos, también llamado sulfito ácido o bisulfito. Y por último, tenemos el ion sulfito cuando ya ha cedido los 2 hidrógenos. Aquí tenemos los compuestos moleculares que pueden estar formados por 2 nonmetales o un no metal y un metaloide. El elemento menos electronegativo se escribe primero en la fórmula del compuesto y se nombra de último tal cual como si fuera un catión. De primero quiere decir del lado izquierdo y de segundo del lado derecho. Y se va a nombrar desde la derecha hacia la izquierda. El elemento más electronegativo es escrito de último en la fórmula del compuesto. Se nombra primero en la terminación uro. Si más de un compuesto puede formarse de los mismos elementos, use los prefijos para indicar el número de cada clase de elemento, de cada tipo de elemento, como la siguiente tabla. Si hablamos de uno, decimos mono, 2, di, 3, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca. Y así sucesivamente va a ir nombrando según va aumentando la cantidad correspondiente a su número. Aquí ejemplos: yoduro de hidrógeno, trifluoruro de nitrógeno, 3-fluor, un nitrógeno, tetracloruro de dinitrógeno, es decir, 4 cloro con 2 nitrógenos, dióxido de nitrógeno, 2 oxígenos con un nitrógeno, monóxido de dinitrógeno, un oxígeno y 2 nitrógenos, y decóxido de tetrafósforo para la combinación de 10 oxígenos y 4 fósforos. Miren que decíamos deca. La letra A se suprime y se combina con el nombre óxido. Y se llamaría decóxido, no decaóxido. Otras fórmulas con sus respectivos nombres: tricloruro de boro, tetracloruro de carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y así sucesivamente. Esto le sirve para ir viendo algunos ejemplos de nomenclatura. Bien sencillo, donde son elementos no metálicos combinados. Para nombrar los hidratos, es decir, compuestos que están hidratados, se utiliza la misma metodología y se le agrega la cantidad de agua que tiene agregada en el compuesto. Es decir, es un compuesto anhidro sin agua y a ese compuesto se le agrega agua.
y al agregarlo se hidrata, decimos que son compuestos hidratados. Por ejemplo, ahí tenemos el sulfato de cobre 2 pentahidratado, el sulfato de magnesio heptahidratado con 7 moléculas de agua y así sucesivamente. Recordar que esa nomenclatura de stock se utiliza para compuestos que tienen iones metálicos con más de un estado de oxidación. Un breve resumen de cómo nombrar esos compuestos moleculares y los compuestos iónicos respecto a los aniones y los cationes. Ahora vamos a ver unos ejemplos de iones poliatómicos, otros más, y algunos ejercicios para observar. Aquí tenemos ejemplos de iones poliatómicos. Ya vimos algunos de ellos. Ahí tenemos el catión amonio, el ion cianuro, el hidróxido, que ya lo observamos, el carbonato, que ya lo observamos también, el hidrógeno carbonato, no lo observamos, pero ya sabemos que viene del ácido carbónico, que ha perdido un hidrógeno y nos queda uno. El nitrito, nitrato, sulfito, sulfato, hidrógeno sulfito, hidrógeno sulfato, y así sucesivamente. Pueden pausar el video e ir observando los diferentes iones poliatómicos. Hay más, pero tenemos algunos ejemplos. Nota importante, los iones marcados con asterisco en ese listado se tratan como iones monoatómicos, que ya lo vimos anteriormente del ion cianuro, y agregamos el ion hidróxido. También tenemos algunos ejercicios de nomenclatura. Por ejemplo, escriba la fórmula del compuesto que se puede formar entre estos elementos. ¿Qué debemos saber? Tenemos que entender el estado de oxidación que tienen los elementos en la tabla periódica para poder ir organizándolo. La primera, la opción A, sodio, yodo. El sodio es un metal alcalino, estado de oxidación +1 cuando se oxida. El yodo, un halógeno, estado de oxidación principal -1. Ahí podemos formar entonces un compuesto con un sodio y un yodo. Para el primero, que dijimos sodio y yodo, al unirlo tendríamos yoduro de sodio. Otro ejemplo que tenemos ahí es el bario y el flúor. El bario se encuentra en el grupo 2, metales alcalinoterrios, y el flúor es un halógeno grupo 7, estado de oxidación fijo de -1, 7 menos 8 igual a -1. Es decir, que el bario necesita 2 flúor para poder completarse un compuesto neutro. Es decir, fluoruro de bario. Continuando con algunos de esos ejemplos, ya vimos esos iones en las tablas que presentamos, del sodio, el magnesio, el potasio, el plomo, el cromo. El bismuto no lo hemos visto, pero ya sabemos que si es bismuto 3, es el elemento con esta oxidación positivo 3. En la parte 3, el ejercicio número 3, es escribir los aniones, es decir, esos iones con cargas negativas. En la parte 4, escribe el nombre de los siguientes compuestos. Tenemos cloro y cobre para la opción A. 2 cloro, me está indicando entonces que el cobre está trabajando con estado de oxidación
2, y ahí en ese elemento, como tiene esta oxidación más 1 y más 2, hay que utilizar la nomenclatura de stock, es decir, cloruro de cobre 2. Vamos a ver la E, la opción E, un compuesto con aluminio, sulfato de aluminio. No mencionamos nomenclatura de stock porque el aluminio tiene un solo estado de oxidación que es positivo 3. En la I, para ir viendo diferente, el cromo combinado con el ion clorato, ese 3 que está afuera me está diciendo que tiene un estado de oxidación de positivo 3. Entonces decimos clorato de cromo 3. Hay unos videos en el canal que tratan sobre este tipo de ejercicio. Lo pueden ver y después regresar y tratar de realizar estos ejercicios. Ahí tenemos nomenclaturas para compuestos binarios, monóxido de dinitrógeno, pentóxido de difósforo, hexacloruro de azufre, disulfuro de carbono y así sucesivamente. Y de esto mismo entonces tenemos, escriba la fórmula de estos compuestos. Sulfito de plata, que hay que conocer los iones por separado, los iones poliatómicos. Sulfito, SO3, con carga negativo 2. La plata, carga fija, esta oxidación más 1. Hacen falta 2 plata para completar el ion sulfito. Vemos la carga, que es menos 2 versus 1. Hacen falta 2 plata para completar. Escribimos el ion. Ese menos 2 me está indicando que me va a dar 2 plata y le colocamos el 2. Y ahí tenemos sulfito de plata. Voy a colocar otro ejemplo. Con el aluminio, ahora tenemos estado 3 y 2. Escribimos entonces el aluminio, el ion sulfito y ahora colocamos la cantidad. Ese 2 me proporciona la carga del ion y cantidad del catión, es decir, la coloco aquí. Ese 3 me proporciona la carga del catión y la cantidad de aniones. Como es un ion poliatómico, debo colocar el ion completo entre paréntesis y le coloco el 3 fuera. Y ahí tenemos entonces el compuesto formado sulfito de aluminio. Ya por último, vemos aquí nombre de ácidos y una tabla para practicar. Hasta aquí este repaso de nomenclatura. Cualquier inquietud que tengan, que les haya quedado de este resumen, me pueden escribir. De estos mismos ejercicios, si no logran hacerlo, me pueden preguntar y les estaré colgando algunos videos explicándole las dudas que estén presentando.